Javier, bon dia i gràcies per estar amb nosaltres. Hola, bon dia. 21 de diciembre del 2012, al menos esta es la fecha que parece más probable. ¿Qué pasará ese día? Bueno, pues probablemente pasará lo mismo que todos los días, es decir, el sol saldrá por donde sale habitualmente y se pondrá por el oeste, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que esa fecha, que sí que es emblemática, lo es para un determinado grupo de personas enmarcadas dentro de una civilización, que fue la civilización maya. En esa fecha, para los antiguos mayas, se cumplía el fin de su sistema calendárico. A diferencia de nuestro calendario, que miramos siempre hacia adelante, los mayas, igual que casi todos los pueblos de la antigüedad, pensaban que el tiempo era cíclico, que se desarrollaba en ruedas. Así que el 21 de diciembre de 2012 finaliza la rueda gigante del tiempo de los mayas, que gira cada 5.125 años, y vuelve otra vez a empezar. No significa que el mundo se vaya a acabar, pero sí significa que, bueno, que acaba un ciclo importante para la humanidad desde la perspectiva maya. ¿Será exactamente según esta perspectiva maya ese día o se trata de una aproximación? No, es exacto. Los mayas, si tienen algo que los caracteriza en cuestiones calendáricas, es que fueron unos tipos especialmente obsesionados con el tiempo. Tenían dos calendarios fundamentales, un calendario de cuenta corta, que era un ciclo de 52 años, y cada 52 años los mayas, por ejemplo, pues tiraban todos los útiles que había en su casa, todas las cuestiones domésticas, las ropas, los utensilios con los que comían. Incluso se dice que podían llegar a abandonar sus casas para estrenar nueva casa cada 52 años. Y esa rueda pequeñita de 52 años tenemos que imaginarla dentro de otra gran rueda de 5.125 años, que es, la rueda grande del tiempo, lo que ellos llamaban el calendario de cuenta larga, y que marcaba los inicios y fines de lo que llamaban los soles o los mundos. El 21 de diciembre de 2012 se acabaría el cuarto sol y entraría nuestra civilización en otra fase. ¿Y esto dónde está todo escrito, Javier? Bueno, todo esto se deduce de la información que ha llegado hasta nosotros de los antiguos mayas a través de estelas de piedra, donde en sus glifos consignan toda esta información, pero sobre todo a través de una serie de códices que son libros hechos sobre hoja de corteza y donde dibujaban todas estas cosas. El fundamental de esos códices es el códice Dresde. Son 39 páginas de información astronómica donde hablan de que Dios es el que rige cada época del año, cada día del año, y ahí viene toda esa especificación de la rueda o de la cuenta larga del tiempo. Toda la teoría del fin del mundo se desprende de lo que se llamaron las 7 profecías. Si hablamos de estas profecías o estas previsiones, la primera decía que el mundo terminará efectivamente el 22 de diciembre del 2012, pero la segunda, por ejemplo, dice: todo el comportamiento de la humanidad cambiaría rápidamente a partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 1999. ¿Qué pasó el 11 de agosto de 1999? ¿O si pasó algo? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que esa idea de las 7 profecías es algo, que surge en época mucho más reciente. Es una época, surge con el movimiento New Age, fundamentalmente, cuando una serie de personas comienzan a estudiar el calendario maya y lo tratan de traspolar a acontecimientos contemporáneos. Entonces surgen estas historias. Por ejemplo, al hacer esto se producen anacronismos. El 11 de agosto de 1999 se produjo un eclipse de sol que seguro que muchos oyentes todavía recuerdan. Un eclipse de sol que dejó a oscuras sobre todo en la zona norte de Europa, especialmente el área francesa. Fue la época en la que Paco Rabanne, no sé si lo recordaréis, pronosticó que la sonda Mir, la misión espacial Mir, caería sobre París y provocaría también una hecatombe. Y fue un eclipse pronosticado en las cuartetas de Nostradamus, lo cual le daba todavía un poco más de empaque y además, pues eso, a unos meses del cambio de milenio, ¿no? Bueno, eso ocurre en Europa. Cuando los mayas trazan su calendario no saben que Europa existe. No tienen en cuenta un eclipse eventual el 11 de agosto del 99 porque en América ese eclipse no se vio. Claro.
Seguimos. La tercera decía que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climatológicos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. ¿Esto es el cambio climático? Claro. Bueno, el cambio climático es algo de lo que se habla mucho en los medios de comunicación de un tiempo a esta parte, pero se lleva hablando desde hace muchísimo entre expertos, geólogos sobre todo, y meteorólogos, ¿no? Pero no es algo que los mayas, digamos, matizaran expresamente. Hoy sabemos, por ejemplo, que muy probablemente la civilización maya desapareció probablemente debido a uno de estos cambios climáticos. Ellos deforestaron salvajemente Mesoamérica, la zona suya de influencia, y al deforestar lugares que hoy vuelven a ser selva, lo que provocaron fue una gran carestía de alimentos que hizo insostenible su civilización y que hizo que entraran en guerras fratricidas y terminaran desapareciendo. Es probablemente la teoría que explicaría el colapso de la cultura maya. Ahora bien, sí que es cierto que toda esta historia del 2012, y por eso Roland Emmerich en esta película ha puesto el dedo en la llaga, coincide con, primero, el cambio climático que se está viviendo, el aumento de la temperatura a nivel planetario. Pero segundo, está también en conexión con los cambios que está viviendo el Sol. El Sol es el gran protagonista invisible de toda esta historia. El Sol, y lo decía la NASA y la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos a principios de este año, en enero del 2009, se prevé que entre en una gran tormenta, que genere una gran tormenta magnética en los próximos años que podría afectar nuestro sistema de satélites, que nos podría dejar ciegos, sin GPS, sin control del sistema eléctrico, etcétera. Eso, en fin, la NASA lo decía en enero de este año y la preveían en ese informe que se llamaba Eventos de Tiempo Atmosférico Severo. Fíjate lo aséptico del término, ¿no? Pues lo preveían para 2012. Ahora, a raíz del estreno de la película de Emmerich, la NASA ha vuelto a salir al paso esta semana diciendo que, bueno, que no tenemos que temer nada para 2012, que no nos preocupemos. No temer no, pero... Pero, por si acaso, la NASA ya ha elaborado un programa de trabajo para reforzar por lo menos los sistemas de satélites más importantes que no fueron lanzados al espacio, digamos que teniendo la previsión de que pudieran ser afectados por un golpe de energía electromagnética que viniera del Sol. Para que te hagas una idea, o para que los oyentes también se hagan una idea, una tormenta magnética como la que prevén que podría producirse en el Sol en los próximos años, hasta el 2012, sería el equivalente a una explosión de 1.000 millones de bombas de hidrógeno. Es decir, estamos hablando de algo muy grande. Claro, si consideras que el Sol ocupa, y estos son datos que muchas veces no los tenemos en cuenta, el 99,86% de la masa del sistema solar, pues hombre, que el Sol estornude nos debería preocupar, desde luego. Bueno, por tanto, Javier, ¿nos hemos de preocupar? Bueno, preocuparse significa que lo que tenemos que hacer es prevenir. Igual que existen programas ya como los que, bueno, tienen en cuenta que pueda caer sobre el planeta un objeto cósmico, un meteoro, y que lo que llaman los NEOs, ¿no? Los Near Earth Objects, ¿no? Los objetos cercanos a la Tierra que pudieran impactar contra nosotros. Y ya hay programas de actuación pues para tratar de dividirlo en fragmentos usando una explosión en el espacio, etcétera. Ante una tormenta magnética de estas características, lo que debemos hacer es preocuparnos y tomar medidas oportunas. Ya ha habido tormentas magnéticas fuertes en el pasado, ya sabemos lo que puede ocurrir. La más grande que registran los archivos ocurrió en 1859 y en esa época, claro, no había tecnología apenas. Hacía 15 años que se había inventado el telégrafo. Pues bien, muchas líneas telegráficas en 1859, por culpa de esa tormenta magnética, se fundieron y dejaron de ser operativas. Si eso volviera a ocurrir ahora, en el 2009, pues bueno, las consecuencias serían mucho más graves.